nuestro compañero de realización estábamos debatiendo ayer cuál era el nombre que le íbamos a poner a esta tertulia y hemos hecho también ese tributo, ese homenaje a un clásico de la televisión deportiva. El día después del 28M, el día después, el día de los análisis, de la reflexión y el día en el que también queremos compartir, por ejemplo, las imágenes de lo que ocurría en la sede del Partido Socialista, en Martínez Aporta, donde estuvimos, por cierto, desplegados en esta casa en cada uno de los partidos. Allí también el PSOE pues comparecía con esa cara de circunstancias. Yo tengo que decir, no sé si visteis, compañeros, los testimonios, las declaraciones. Pablo Hermoso de Mendoza estuvo muy en su sitio y estuvo yo creo que con mucha elegancia y con mucha clase diciendo lo que tenía que decir. Pío. Sí, yo al alcalde siempre le he reconocido esa elegancia, ese saber estar y probablemente es un alcalde que gana mucho en las distancias cortas y eso creo que es así. Ayer era una noche difícil, muy difícil para todos ellos, ¿no? Muy difícil porque yo no sé qué expectativas tendrían, seguramente, pero seguramente no incluían en esas expectativas el encajar una derrota tan dolorosa, volver a la mayoría absoluta del PP, que es algo que parecía propio de otros tiempos, ¿no? Propio de la época, de las épocas más duras de Pedro Sanz, ¿no? Y retornar a eso de golpe, después de solo 4 años en el poder, bueno, no es un trago fácil de asumir. ¿Cómo observáis también, Domingo, esta realidad, ¿no?, de un partido que ha estado 4 años en la capital, 4 años en el gobierno riojano y que, lo decía esta mañana algún compañero, no es lo mismo perder que te echen, que te desalojen, porque la contundencia, como dice Pío, de las cifras y del número de votos casi invita a eso, ¿no?, a que ha sido como le han desocupado, ¿no?, al PSOE de las instituciones. Bueno, yo no coincido con Pío en que sea una persona tan afable en su trato, ¿no? A mí me parece que ha mostrado una cara, pero cuando han llegado las elecciones ha mostrado otra muy diferente y ha tenido además frases y actitudes que me parece que no se corresponden con la realidad de lo que es un alcalde de una ciudad capital de una comunidad autónoma como es Logroño. Me parece que han mostrado una cierta soberbia y a lo largo de su trayectoria como alcalde durante estos 4 años también, es decir, ha habido una cierta imposición de sus posturas con un cierto dogmatismo respecto a lo que él pensaba que tenía que hacer en la ciudad, al margen del atropello y la precipitación con que han podido desarrollar determinadas cosas y al margen de que algunas de ellas puedan ser se correspondan con la realidad de la nueva sociedad que se va montando a lo largo de los años y que no es evidentemente la misma de hace 30 años y las ciudades evolucionan. Me parece que han dibujado una ciudad muy distinta a la que realmente era, no la que han dejado, que también ha cambiado evidentemente y a mi modo de ver en algunas cosas torpemente, y entonces al final esto le ha pasado factura, no ha hecho caso a los ciudadanos, ha montado demasiadas cosas con un cierto desorden incluso estético, ha afeado la ciudad. Decir que quería hacer de Logroño la ciudad mejor del mundo para vivir me parece una petulancia absolutamente inadmisible. Primero porque es inalcanzable y además eso es muy subjetivo. Y en segundo lugar porque claro, hay ciudades en el mundo maravillosas y no hay nada más que viajar un poco para darse cuenta de ello y lo que tenemos que hacer era conservar precisamente la calidad de vida de nuestra ciudad, es decir, una ciudad tranquila, amable, en la que parecía que es que los coches estaban subidos a las paredes y nos han dibujado una ciudad caótica cuando realmente no lo era y que efectivamente necesitaba pues corregir ciertas cosas, amoldarse a los nuevos tiempos, quizás a las nuevas teorías políticas, pero claro, nos han vendido que es que esto era una ciudad absolutamente imposible para vivir y por lo tanto yo creo que se han equivocado y eso le ha pasado esa factura. Ahora abordamos el capítulo municipal, pero tenemos también el testimonio de Concha Andreu, un fragmento de su comparecencia ante los medios en la noche de ayer, ya bien entrada, entre las 11:30 creo que estaban ya listos frente a los micrófonos. Esto decía la todavía presidenta del Ejecutivo riojano. Me ha sorprendido este resultado, me ha sorprendido, no contaba con ello. Valorábamos las encuestas, evidentemente, unas daban una cifra, otras, pero este resultado ha sido todavía más grande de lo esperado, la diferencia, ¿no? Dicen los analistas políticos que es una ola. Pues será.
no sé qué más decir. Darles la enhorabuena al Partido Popular por esta victoria rotunda y también me he puesto en contacto con Gonzalo Capellán, le he dado la enhorabuena y me he puesto a disposición. Hay tantísimos proyectos que están empezados, me he puesto a disposición yo y del resto de mi equipo. Si necesitan cualquier cosa, estamos a disposición. Hay gente que ha votado en clave nacional. Qué buena pregunta. Seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía está contenta con el trabajo que hemos hecho, pero hay algo más que está por encima del esfuerzo titánico que ha hecho todo el equipo del Ayuntamiento de Logroño y todo el equipo del Gobierno de La Rioja. Nadie puede negar el trabajo, pero siempre hay cosas que influyen y la ciudadanía es libre, evidentemente, como se ha podido comprobar, de votar por otras cuestiones que no es necesariamente el trabajo realizado. Oía yo murmurar y suspirar ahora a Sofía. Y morderme La lengua. No te la muerdas, mujer. Es que me parece muy infantilista cuando me va bien decir que es por méritos propios y cuando va mal, no, yo no sé lo que he hecho mal, es en clave nacional. ¿Hay clave nacional? Por supuesto. ¿Le ha afectado? Por supuesto. Pero un mínimo de autocrítica. Que eres la presidenta del gobierno y te has mandado a la oposición con una mayoría absoluta del Partido Popular, entrando también Vox. Que no es que la mayoría absoluta del PP haya hecho que Vox se quede fuera, sino que ha entrado mayoría absoluta del PP más 2 parlamentarios de un partido más a la derecha. Mínimo de autocrítica. Un mínimo de responsabilidad con tu propia... No sé. Luis Javier. La enhorabuena al Partido Popular. Yo, desde luego, creo que ha influido la ola nacional. Andreu se había posicionado siempre entre las más valedoras de Sánchez y estaba catalogada entre las sanchistas. Eso, por supuesto, que ha arrastrado. Errores propios, por supuesto, también. En todo caso, el resultado es el resultado y es un cúmulo de todas las circunstancias. Yo lo único que sí que quería decir respecto de lo que ha dicho Domingo, en lo que discrepo absolutamente en cuanto a la gestión municipal, discrepo en cuanto a la persona del alcalde. Creo que ha sido un alcalde valiente, que venía con un propósito, con un programa, con una idea y la ha desarrollado y a nadie ha engañado en lo que quería desarrollar y ha desarrollado con decisión y con valentía. Que eso, por supuesto, en una sociedad conservadora como es una sociedad riojana, tarda en asentarse y, por lo tanto, también esa misma gestión y, sobre todo, la decisión de llevarla a cabo con errores, algunos, y con aciertos, otros. El concepto general yo creo que es un acierto y es llevar a Logroño a una evolución. Estuvimos mucho tiempo parados y yo creo que eso... vamos, yo lo comentaba en un comentario de esa que me dices que me gusta la noche electoral, lo comentaba con mi mujer, que es los que debatimos la noche electoral en nuestra casa, y decía, yo creo que la primera actuación de Conrado Escobar tenía que ser ponerle un monumento a Pablo Hermosa en el sitio más singular de Logroño, porque le ha dejado una ciudad en una dirección que él no va a cambiar en lo esencial, sino que va a poner un arbolito aquí, va a quitar un banco, va a cambiar esta dirección, etcétera, etcétera. Ayer en la tertulia era José Luis Prusén el que subrayaba también esa idea que no se puede deshacer lo que se ha hecho, en parte también porque está financiado con fondos europeos y si se desmonta hay que devolver ese dinero. Y porque vamos caminando hacia el futuro y que ese es camino al futuro. Va a corregir 4 cosas, va a poner, como digo, 4 arbolitos, va a quedar estupendamente, no va a tener, va a poder decir, ¿veis cómo había que cambiar esto? Lo accidental. Y encima no se va a llevar el desgaste de haber tenido que luchar por hacer lo esencial. Estoy bastante de acuerdo con Luis Javier. Sí. Es más, yo conozco el modelo de ciudad de Pablo Hermoso de Mendoza, no conozco el modelo de ciudad de Conrado Escobar. Sé que lo que ha dicho es que va a negociar, que va a tener consenso, que va a tener acuerdos, está muy bien, pero eso es una táctica, no es un modelo. Y eso es así. Y luego puede haber habido excesos y puede haber, pero yo también creo y soy de la opinión de que de lo que van a hacer va a ser corregir un carril bici aquí, corregir un carril bici allá, pero nada más. Pero es un modelo que no tuvo el apoyo mayoría absoluta de la ciudad. Quiero decir, es un modelo en el que yo puedo estar bastante de acuerdo, pero que parecía que toda la ciudad la había votado y la había ascendido a los alcaldes, que no. Que necesitaba el apoyo, que necesitaba hacerlo de otra manera. La ciudad le nombró alcalde. Sí, y pero unos no. movimientos ciudadanos como con las caceroladas con Calvo Sotelo en su momento para luego aplaudirlo, cualquier cambio en Logroño ha sido un cambio luchado.
Y desde luego, en el tiempo en el que, sobre todo que se ha empezado a poner y a visualizar estas cosas en los 2 últimos años, y eso es en el momento en el que electoralmente te causa factura, si tienes una oposición de quienes estén interesados o que les interese, pero decías, Logroño era una ciudad amable. Logroño era una ciudad de doble fila. Logroño era una ciudad en la que desde hacía muchos años no se podía aparcar. Si a mi despacho... no había tanta crispación. A mi despacho, crispación no, pero a mi despacho venía la gente y decía, pero ¿cómo? Si no puedo aparcar, ¿cómo podemos hacer? Pues hay aparcamientos subterráneos. Bueno, yo discrepo de Tambors en el sentido de que, desde luego, lo que he manifestado es que me parece que el modelo de ciudad no existía en el caso de Pablo Hermoso de Mendoza. De hecho, me tocó en una mesa redonda en el Ateneo con él a debatir el tema precisamente de República Argentina y le pregunté que cuál era el modelo de ciudad y no respondió. Es decir, tenían el dogma de que tenían que peatonalizar y, sobre todo, llenar de carriles bicis la ciudad de una manera absolutamente caótica, porque no lo han resuelto adecuadamente. Y claro, no nos olvidemos de cómo empezó todo esto. Empezó con la paralización de lo de las obras ya adjudicadas y con un sobrecosto brutal, que algún día sabremos, de lo que supuso el cierre y el corte de lo de Vara de Rey. Con un cambio de modelo que sirvió para primero rescindir el contrato con la empresa constructora, con algo que se podía haber terminado hace ya varios meses y que lo podía haber inaugurado, incluso colgarse la medalla, y con una estación que era suprimir las rotondas, que es un principio que en la circulación urbana se está imponiendo en las ciudades. Bueno, escúchame, o sea, que es que hay muchas luego, cosas. Y suprimir un túnel, pero suprimir luego, una vía inferior. Escúchame, pero luego contra eso entra en la contradicción de decir que va a establecer un túnel por debajo de la vía del ferrocarril entre el cuarto puente de Sagasta y la calle Portillejo. O sea, entra él mismo en contradicciones. Pero, de hecho, la estación de autobuses la ha dejado morirse de asco durante todos estos años. Ha creado un conflicto en el nudo de Vara de Rey, creando pobreza y desorden ciudadano. Lo de Duquesa de la Victoria y lo de la calle Sagasta en su momento son un enguarrinamiento de la ciudad. Y estéticamente, lo he dicho antes, me parece que realmente lo que hizo fue... Bueno, pues ir a su trantrán, olvidarse de los ciudadanos, no consultar a nadie y creerse que estaba en posesión de la verdad. Es un dogmático. Así le ha ido. Mi opinión es que es un dogmático. Pero bueno, pero yo creo que evidentemente ha perdido. Los ciudadanos han pues, dicho que ha perdido. Pero a mí me parece bien que un alcalde tenga un modelo y lo implante. Para eso es el alcalde. Es decir, estoy harto de alcaldes que van... Pero que asuma las consecuencias. Como le pasó como Cuca. Hombre, ya lo ha asumido. No, pero asumirla es hacer autocrítica como le pasó, por ejemplo, a decisiones. Cuca, como le pasó, por ejemplo, a Cuca con el túnel, que se acobardó, porque ese no era su modelo, se acobardó para mantener el túnel en su sitio, porque ese no era su modelo. Y ahí jugaron todos al cálculo electoral. Sí, sí. Es decir, que aquí es que el problema es que con esta costumbre lo que se premia de un alcalde es que no haga nada. No, porque si no hace nada, nadie se encarga. Además, pero que asumas que lo que estábamos diciendo, de que no tienes la verdad absoluta. Claro. Y que cuando no tienes la verdad, ni la mayoría ni la verdad absoluta, tienes que hacer consensos y explicar las cosas a la gente. Hay un problema, y es que la gente es muy conservadora, no lo digo ideológicamente, cuando las obras son en su ciudad. Si hubiéramos sometido todo a consenso, en Portales ahora habría coches para arriba, coches para abajo. ¡Qué perfecto! Entonces tú defiendes ese No, modelo. no. Defiendo que la gente tiene derecho a ser conservadora y a decidir bajo urna, o sea, con papelita. Claro, pues ya está, ya lo ha decidido, pero no puedes hacer un referéndum por cada boca calle que asfalte. No, pero asumir las consecuencias de... Bueno, decir he perdido no es asumir. Esta discusión va a tener su visualización o su solución dentro de 2-3 años, cuando veamos la respuesta. ¿Hacia dónde va la ciudad? Una vez que estén implantadas, si están implantadas o en la parte que estén implantadas, las medidas que se han tomado son unas medidas pero que el son... fin no justifica nuestra los medios, propia discusión yo creo que demuestra que en Logroño se ha votado sobre todo en clave local. Porque por una vez había un tema local que importaba bastante más que todo el tema nacional, que es lo que no ha pasado en casi ninguna legislatura. Vamos a recordar también las palabras de ayer de Pablo Hermoso de Mendoza cuando comparecía ante los medios, lo hacía de esa forma como han visto en la sede del Partido Socialista y consideren ustedes, aquí lo comentamos, los compañeros, y también ha sido una opinión compartida, fue elegante y reconoció la victoria y esto es lo que dijo. Lo primero que quiero es felicitar al Partido Popular por una clara victoria en la noche de hoy, tanto en Logroño, en este caso en Rioja. Felicitar expresamente a sus candidatos, en este caso a Conrado Escobar y a Gonzalo Capellán también, y a todos aquellos que han obtenido esa victoria, porque han sabido aglutinar en una mayoría amplia
pues, bueno, esos deseos de cambio de la población que han expresado democráticamente. Me parece muy interesante que el Partido Popular no tenga que depender de partidos extremos y, por lo tanto, que haya conseguido, como digo, aglutinar una mayoría que haga que no tenga que depender de partidos extremos. Quiero trasladar la satisfacción y el orgullo como alcalde de Logroño del trabajo realizado por buena parte del equipo, el equipo que en estos 4 años ha trabajado por y para Logroño. A nivel más interno, pues la secretaria general, todos los que componemos el Partido Socialista, pues tendremos que hacer una reflexión, ¿no?, sosegada, calmada, sobre cuáles han sido los elementos que no nos han permitido, pues, consolidar ese cambio y conseguir la confianza de los logroñeses y de los riojanos en este caso, con lo cual tendremos que abrir ese espacio, pensar con calma, porque, como digo, el Partido Socialista siempre está a las duras y a las maduras. Decías, Domingo, que esa reflexión ya se la han hecho esta mañana, ¿no? Sí, de alguna manera con la convocatoria de elecciones generales, porque bueno, yo creo que tienen un problema todas las agrupaciones socialistas de donde han perdido y de manera descarada, como puede haber sido en el caso de La Rioja, que a ver qué hacían. Antes se ha hablado de que, claro, lo de Pedro Sánchez podía ser convocar un congreso extraordinario, de allí elegir un secretario general nuevo o ratificarle a él y luego, pues a partir de ahí, pues vaya usted a saber si convocar o no elecciones generales. Y aquí tenían algo por el estilo. Yo, volviendo un poco al tema, lo siento, pero volviendo un poco al tema de lo de Pablo Hermoso de Mendoza y la ciudad, es que, claro, habláis de modelo de ciudad, pero no de modelo urbanístico de ciudad, que es lo que hay que hablar. Realmente es que la ciudad no es nada en sí misma, lo que es el modelo de ciudad en su crecimiento, desarrollo y en la mejora de todo lo que pueda tener. Y realmente me ha parecido tenido unas actuaciones en algunos casos desastrosas y en otros casos que, bueno, que son aceptables, que no están mal y que se podían admitir como una mejora de la circulación o del funcionamiento de la ciudad. Decía antes Luis Javier que, claro, que venían a su despacho y que la gente decía dónde aparcar, pues probablemente tenían razón. Hay bastantes aparcamientos subterráneos que la gente se niega a pagarlos, que siguen estando y que no los pagan, pero bueno, porque la gente quiere aparcar. Y dijo una vez una frase el alcalde que a mí me dejó realmente sorprendido, que dijo que nadie piense que va a venir a ver a su madre desde el pueblo y que va a poder aparcar en la puerta de su casa. Vamos a ver, yo creo... acabar lo de aparcar gratis debajo de tu casa. Gratis debajo de tu casa. Primero porque no se aparca gratis, porque se paga en todos sitios, incluso con un impuesto de circulación. Y realmente hay una cantidad de cosas que me podría entretener en muchos detalles, que no lo voy a hacer, pero me parece que es que no ha habido un modelo de ciudad, ha habido una imposición de una serie de dogmas, todos basados en que en la contaminación, esto de poner los pavimentos diciendo que absorben el CO2, se lo creerán ellos, pero yo no. Porque no hay nada más que ir por la República Argentina y ver que ese pavimento dicen que absorbe CO2. Yo cada vez que voy allí me da la sensación de que respiro ozono. Porque claro, es una sensación, son una serie de juegos... Vas con la idea preconcebida. No voy con la idea preconcebida, Luis Javier. Soy ya muy mayor en el sentido de que realmente yo no tengo mayor prejuicio que el ver que las cosas que se hacen están bien y son bonitas, y ninguna de ellas es exactamente así. Pero mira, Domingo, lo que decía Pío, que esta controversia, esta tertulia encendida que tenemos aquí es también reflejo de lo que ha habido en la ciudad, de cómo el debate ha estado... muy profundo que yo no había visto en ninguna otra elección local de las que yo recuerdo. Y tú has dicho con acierto que el resultado es consecuencia de ese debate interno. Sí, ¿verdad? Sí, eso es así. Y te voy a decir una cosa... Una de las cosas que dices que no ha tenido un modelo de ciudad, yo creo que al contrario, lo que ha hecho es porque tiene en la cabeza un modelo de ciudad. Pero porque tú hablas como abogado, no como arquitecto. Y yo dije una vez que lo que se tenía que haber hecho es un pacto con los aparcamientos en el que colaboraran comerciantes, ayuntamiento y aparcamientos, y que yo pago el 30%, yo pago el 30% y yo pago el 30% de las estancias de los coches que vayan a consumir a los aparcamientos, que esos que dicen que no tienen que aparcar para ir a su ciudad. En el que colabore el comerciante y en el que colabore un poquito el que vaya a aparcar. Yo creo que tenía una idea, lo que le ha fallado es la estrategia. Sí, absolutamente. Es decir, y la comunicación. Y la comunicación, pero sobre todo la estrategia. Es decir, el hecho de decir, conociendo cómo es la ciudadanía, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir, no sé si poco a poco, pero por lo menos vamos a dejarles 3 meses de tranquilidad hasta las elecciones para que asuman lo que se ha hecho. Y no esta sensación de ir atropelladamente. Se le ha adelantado. Ha tenido los problemas de las 100 tiendas, que eso no, que nadie contaba con ellos. Ha tenido los problemas del nudo, que nadie contaba con ello, pero es consecuencia de una mala gestión administrativa y política fundamentalmente, porque claro, la administrativa... que te deje tirar una empresa... Aparte eso, que de verdad, aquí estamos hablando con una gran tranquilidad respecto a todo lo que suponen de modificaciones de la ciudad,
pero lo que no hablamos es de lo que cuestan esas modificaciones. Y sale del dinero de nuestros impuestos. Porque todo esto de que viene de Europa, que sí, que vienen de fondos europeos, pero es que si no somos nosotros los riojanos, será España la que al cabo de los años tenga que devolverla. Y por una vía indirecta lo devolveremos también nosotros los riojanos. Y todo esto es una alegría con el dinero público que, claro, ha provocado que se metan en una reforma del Paseo de las 100 tiendas, que ya estaban peatonalizados, que con un mantenimiento o una reparación hubieran sido posibles. Esos son opiniones, esas son opiniones. Hombre, cada uno todo lo que decimos aquí, como las estrategias que habéis claro dicho, que son opiniones. que habéis dicho, es que se ha precipitado, es que se ha... Luis de acuerdo, Javier, Luis pero sin Javier, embargo, déjame, tened en cuenta una cosa. Déjame. Hubo un tiempo en el que intentó solucionar, prever cosas, visualizar cosas con 4 pinturitas en el suelo, a coste cero o muy pequeño, Bueno, para coste luego cero, nada. intervenir, muy pequeño, para luego intervenir una vez visto el resultado. Quiero decir que sí que hubo una planificación en un determinado momento. Yo creo que hubo bastante improvisación, aprovechando la pandemia, y rapidez, insisto, y fuerza, Luis sí. Javier, todos son opiniones. Yo no Sí. vengo aquí a leer el catecismo de nadie, yo vengo a opinar en relación a una reflexión sobre la ciudad. Claro. Y evidentemente es un tema que me ha preocupado desde el primer día y he visto que se ha creado un desorden funcional y estético en la mayor parte de los casos, que realmente a mí me parece, lo de la calle Fundición, me parece un desorden incluso peligroso para los peatones. Fíjate lo que te digo. Vamos a cerrar Me este gusta la capítulo. calle Fundición. Vamos a cerrar este capítulo local con el otro protagonista de la noche electoral de ayer en Logroño. Y es que a veces siempre se lo decimos, centramos demasiado el foco en la capital riojana y hay otros 173 municipios que ayer fueron protagonistas de nuestros contenidos. Pero sí que queremos cerrar ya este capítulo sobre Logroño con el ganador de las elecciones, mayoría absoluta, Conrado Escobar, que se pronunciaba en el círculo logroñés con mucha alegría, que tenía también un momento de recuerdo para sus familiares y que dejaba estos 2-3 mensajes en su comparecencia ante los medios de comunicación. Quiero agradecer a este extraordinario partido, que es el Partido Popular, del que venimos diciendo lo que hoy se constata, de alguna manera, que es el partido que mejor representa en la parte que me toca a la sociedad logroñesa. Ese reconocimiento y ese agradecimiento lo hago extensivo a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de esta intensísima campaña, a pie de calle, a toda la candidatura, y me quiero dirigir, por supuesto, a lo más importante, a la sociedad logroñesa, a todos los logroñeses. Me quiero dirigir a todos los logroñeses desde el Partido Popular, pero teniendo claro que mi compromiso como alcalde será con los logroñeses. Ha habido una victoria, pero esto para nosotros, o por lo menos yo lo tengo claro, no es una victoria, es una responsabilidad. Me voy a vaciar por esta ciudad, que es Logroño, voy a procurar que sigamos sumando entre todos, que el proyecto de ilusión, el proyecto de futuro, el proyecto de dinamismo, de vida que merece esta ciudad, lo sigamos haciendo entre todos. Logroño merece la pena, el proyecto de ciudad merece la pena y vamos a emplear toda nuestra energía en hacer real ese proyecto que hemos ido tratando de explicar a todos los logroñeses. Y pido de antemano disculpas porque seguramente cometeremos errores, pero les puedo asegurar que vamos a poner todo cuanto esté a nuestro alcance. ¿Alguna reflexión rápida ya para cerrar el capítulo logroñés? Sofía Pío, Domingo y Luis Javier, titular casi prácticamente, venga. Conrado Escobar, alcalde por mayoría absoluta. Es que es así. Ahí está, va a poner arbolitos, pero es que la ciudadanía lo ha elegido, habrá que esperar a que actúe y entonces en 4 años también podremos volver a votar en consecuencia. A ver si tenemos también, compañeros de realización, si podemos ver la fotografía política general del resultado electoral en la capital riojana, porque queremos comentarlo. Ahí está, ahí está ese dibujo, Pío, que... Bueno, da acceso a Vox. Es una mayoría incontestable, sí, da acceso a Vox, pero de una manera irrelevante. Es decir, la mayoría absoluta es la mayoría absoluta. Y ya está. Yo, si Conrado Escobar viniera a mí mañana y me contratara como asesor, yo le diría, quita el carril bici de Duques a la Victoria, quita el de Víctor Pradera y no hagas nada más. Y tienes mayoría absoluta para tres legislaturas. ¿Tú crees? Absolutamente seguro. Luis Javier, ¿qué esperas de este próximo ayuntamiento? Hombre, yo espero, como de todos, espero lo mejor.
pero creo que tienen capacidad. Conrado me parece una persona... Conrado es un luchador. Conrado ha sobrevivido a todas las crisis de todos los También podría escribir otro manual de resistencia. Ha sobrevivido a la inquina de Pedro Sanz. Que eso es importantísimo. Que eso es importantísimo. Pero ha sobrevivido primero con naturalidad y en segundo lugar sonriente. O sea, amable. No es una persona... Yo creo que puede ser un buen alcalde porque es una persona cercana, que le gusta estar con la gente y que puede ser un buen alcalde. Y eso, bueno, lo lleva por delante y encima, como he dicho antes, se va a encontrar cosas hechas que eran, para mí, interesantes para el futuro de la ciudad y que, sin embargo, no va a tener que luchar contra los que le ponían freno. Y eso es también una cosa importante. Por lo tanto, yo, y por supuesto, es mi ciudad y yo le deseo la mayor de las suertes a él, al presidente de la comunidad, como es absolutamente lo lógico, a los que felicito plenamente. Vamos de nuevo a ver ese gráfico porque nos apetece, Sofía, analizar la entrada de Vox, Unidas Podemos, que se reduce su presencia a un concejal, Partido Riojano mantiene ahí con la España vaciada esa presencia ahí. ¿Cuál es tu sensación de este dibujo? Por cierto, es una noticia que la venimos dando ya desde hace muchos años. Ciudadanos ha certificado ya su desaparición, ¿no? del arco político, no digo riojano, seguramente nacional. Pues mi lectura es muy subjetiva en este caso porque al final tengo sentimientos muy encontrados, porque Carlos no lo va a decir, lo voy a decir yo. Iba de número 2 con Rubén Antoñanzas en la candidatura de Partido Riojano España vaciada. Nuestro objetivo era que yo entrara como concejala, no ha podido ser porque la democracia es así y hay que asumirla. Claro. Y hacer las lecturas de manera sosegada y tomar las decisiones correspondientes. Yo, más allá de felicitar a Conrado, que va a ser nuestro futuro alcalde y en el que confío que rebaje un poco el nivel de tensión y de crispación, porque más allá de modelos de ciudad, yo la crispación que se vive en la ciudad a mí no me gusta el debate, pero no la crispación, sobre todo en temas que son muy de modelo del siglo XXI y que creo que se pueden haber hecho. La naturaleza es proclive. Sí, por eso digo, yo espero que al menos si en estos 4 años volvemos a un ambiente de poder discutir en Tasca, pero o en bar de barrio, pero de una manera sosegada, pues yo como ciudadana de logroñesa me alegraré. A mí me preocupa lo mismo que he dicho antes del gobierno o sea, del Parlamento de La Rioja, mayoría absoluta del PP, con gente de Vox dentro del ayuntamiento, por lo tanto, eso ya no es conservadurismo, eso es otro tipo de ideales que han entrado en las instituciones y que no van a ser decisivos, pero están ahí. La gente que los ha votado es legítimamente, pero yo son unos valores en los que confronto de frente, vamos, porque son... Entonces eso sí que me preocupa como mujer, como logroñesa y como ciudadana. Vamos a hacer recapitulación de lo sucedido también en el Parlamento. Luego tendremos ocasión de pedir alguna reflexión sobre el resto de cabeceras de comarca, lo que les ha llamado la atención a nuestros compañeros, pero desde realización yo creo que tenemos la posibilidad de poner juntitas todas las declaraciones, todos los testimonios del resto de partidos que hemos seleccionado y que ayer también tuvimos la ocasión de estar con ellos, ponerles el micrófono a la cámara y preguntarles sus sensaciones. Algunos han conseguido presencia en el Parlamento regional, otros no han sido capaces. Sus sensaciones eran estas, las vemos y las compartimos. Tenéis que tener muy claro que Vox, desde las instituciones, en la medida de lo posible, va a estar siempre vigilante, va a hacer todo lo posible para que no se acomode a los postulados de la izquierda y no termine aplicando políticas socialistas. Vamos a estar plantando cara a la derecha más reaccionaria y a los recortes que estoy segura que van a intentar imponer. Pero en las calles frenaremos cualquier intento de retroceso sobre los derechos de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras. En cualquier caso, nosotros seguimos pensando que el centro liberal es una posición política que se debe defender en La Rioja y a nivel nacional, porque es una política que logra acuerdos transversales y tiene capacidad y voluntad de crear una mayoría social para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Y más allá de eso, en ese sentido, pues nosotros seguiremos trabajando por ese centro liberal aquí en La Rioja. También hay la comparecencia. Participación Adelante. de todos los riojanos a la hora de votar y, por supuesto, a la gente que me ha acompañado y que hemos estado ahí por La Rioja. En segundo lugar, yo creo que una de las claves de estas elecciones es que se ha votado mucho como si estuviéramos en unas elecciones generales, con lo cual, pues claramente los partidos mayoritarios han tenido todas las de ganar. Han sido unas elecciones complicadas. Yo creo que hemos tenido emoción hasta el último momento y bueno, pues agradecemos el hecho de que hayamos revalidado la concejalía. Y en cuanto a nivel regional, bueno, pues
lamentamos el no entrar en el Parlamento. Seguimos siendo la fuerza en este gran proyecto que es Partido Riojano España Vaciada. Yo creo que seguimos siendo la fuerza de los territorios, la fuerza del regionalismo. Y vamos a ver también de inmediato, Pillo, la configuración del Parlamento, porque esas son las reflexiones, los testimonios, los datos del escrutinio son los que les vamos a mostrar de inmediato. La ola que decía Concha Andreu, la ola de la que se hablaba, pero lo que decíamos también al comienzo del programa, ¿no? Con una mayoría y una contundencia que ha sorprendido. Sí, es yo creo que el hecho de alcanzar la mayoría absoluta no estaba en ninguna quiniela, o por lo menos yo no la conocía. Se está hablando poco del señor Tezanos, ¿eh? Y sí, bueno. Nada. Clarísimo. Bueno. Esto demuestra... No, lo digo porque las dos encuestas, tanto la autonómica como la local de Diario La Rioja, han afinado muchísimo y se han acercado prácticamente a esos resultados. Sí, pero decía, yo creo que Tezanos se equivoca, más allá de equivocarse o a propósito o no a propósito. A veces yo creo que los partidos tienden a darle demasiada importancia a las encuestas y viven un poco obsesionados. El otro día leía en El País una entrevista con Juan José, creo que es Toaria, que es el fundador de Metroscopia, que es un poco uno de los padres de la sociología electoral en España, que decía que él cree que las encuestas mueven muy poco voto. Y que es un poco una obsesión, porque además dan una fotografía fija en un momento determinado. Claro. Y ese momento puede ser luego muy variable, ¿no? En el caso, yo creo que efectivamente ha habido una ola nacional, pero creo que no se puede, Concha Andreu, digamos, echar atrás de un gobierno que, sobre todo en la primera parte, que efectivamente atravesó la pandemia, pero ella añadió a la propia inestabilidad de la pandemia la propia inestabilidad añadida de su gobierno, pasando toda esa factura a su oposición interna, con tantos ceses, con tantas destituciones, el caso de Raquel Romero. Y luego hay una cosa, si tú estás convencida que hay una ola nacional que te perjudica, trata de desvincularte de ella. No juegues a ser la más sanchista de todos. Hubo un momento muy claro en esta campaña electoral, cuando se desveló que Bildu llevaba etarras en sus listas. Concha Andreu no dijo, estuvo 2 días en silencio o dubitando, hasta que oyó a Pedro Sánchez decir que esto era indecente. Entonces ella dijo, como en aquellos tebeos de Tintín, diré aún más, es indecente e indeseable. Pero claro, has quedado ya retratada en ese momento. Si hubiera salido, igual no te hubiera servido de nada, porque Lambán salió y tampoco le ha servido de gran cosa. Pero por lo menos hubieras podido mantener un poco tu autonomía, ¿no? O dar esa idea de autonomía, ¿no? Decías, Luis Javier, que te ha sorprendido la campaña de Ciudadanos, a pesar de su desaparición también, ¿no? Me ha sorprendido el candidato de Ciudadanos, muy positivamente. Las pocas ocasiones en las que hemos tenido ocasión de oírle o de verle o de visualizarle. Y sobre todo, bueno, el carácter general que Ciudadanos había demostrado desde el principio, luego con esos torcimientos que produjo la conducta de Rivera, pues lo que fuera, pero mantiene esa amabilidad en la defensa de los valores propios y en la crítica a los demás. Me ha sorprendido. Y me parece una persona que yo no sabía ni que estaba en político ni había oído hablar de él como político, y que sería aprovechable, pero claro, ya Ciudadanos yo creo que no va a dar más de sí. ¿Esperabais que por La Rioja el proyecto de Alberto Bretón tuviera mayor eco, más votos, Domingo? Yo creo que no, ya lo dije aquí además, me parece que Bretón se equivocó en su estrategia. Primero, cuando se presentó, sin haberse convocado todavía el congreso que tenían supuestamente que convocar el Partido Popular para elegir en unas primarias al candidato a presidente del partido, y por lo tanto se suponía que a presidente candidato a la presidencia de la comunidad, yo creo que se equivocó, le perdió la ambición personal. Siendo una persona que ha estado en política toda la vida, que ha tenido todos los cargos posibles dentro de un orden
y que tiene un puesto de alta dirección dentro de la propia administración autonómica, me parece que no tenía ninguna necesidad de enfrentarse a su propio partido después de llevar militando toda la vida. Aunque ha protagonizado alguna circunstancia o alguna anécdota, como cuando se salió del gobierno de Pedro Sanz para irse a trabajar con una empresa privada de la promoción inmobiliaria y luego pedir que le volvieran a rescatar para volver a ponerle en algún otro cargo. Yo no pensaba que tú pudieras sacar nada, además las encuestas lo decían, aunque realmente las encuestas no son necesariamente fiables, pero lo que sí ha hecho ha sido quitarle votos a su propio partido. Y estas son esas traiciones que se producen en los partidos políticos, en los que, claro, hay una escisión de unos por otros y terminan castigando a quien realmente, de quien han vivido políticamente hablando durante toda su vida. Yo creo que le ha quitado más votos al partido riojano. Porque por La Rioja era unión con la cabeza de Alberto Bretón, pero era unión de los disidentes del partido riojano también, o de los descontentos del PR, y creo que es al que más daño le ha hecho. Al PP se le ha visto que ha sido un picotazo de mosquito, nada más. Creo que se ha equivocado Alberto Bretón, porque el rencor y las ganas de venganza no suelen ser... Hay que hacerlas de una manera muy fría, no suelen ser una buena gasolina para iniciar un proceso electoral. ¿Te sorprendía, Pío, que el partido riojano y en su alianza con la España vaciada se quedaran también fuera del Parlamento? Sí, yo no sé lo que opinaba Sofía. Yo al principio, cuando se anunció la coalición del PR con la España vaciada, pensé que ese podía ser el puntito que les faltó en la legislatura pasada para alcanzar, se quedaban a 700 votos de entrar en el Parlamento. Sin embargo, sí que es cierto que luego la salida de Por La Rioja, los descontentos del PR que se fueron a Por La Rioja, mucha gente compitiendo por un voto regionalista que no es un voto de aluvión, que es un voto que son habas contadas, pues eso al final yo creo que ha lastrado decisivamente. Y luego, por ejemplo, yo creo que, no sé hasta qué punto esto puede mover el voto, ¿no? Pero lo de la España vaciada en La Rioja, aunque hay territorios que forman parte de esa España vaciada, no somos Soria. Es decir, el argumento tiene que ser otro y está muy bien. Yo creo que se han centrado, es decir, defender Nieva, como hace lógicamente Inma, que es la alcaldesa de Nieva, pero defender los pequeños municipios está muy bien. Pero La Rioja tiene otra composición económica, geográfica y tal, que nos diferencia mucho de Teruel, de Soria, etcétera. ¿Alguna reflexión, Sofía? Y sobre también Podemos, Izquierda Unida, que han mantenido ahí también sus dos representantes en la Cámara Regional. Aún no saben cómo, o sea, yo creo que están, no sé si serán muy creyentes, pero estarán rezando seguro que algún santo, porque no creo que no se lo creen, porque la leche que se anda en Logroño también es bastante interesante. Izquierda Unida y Podemos ha tenido casi los mismos votos que el Partido Riojano cuando jugamos a ligas diferentes. Y decíamos, Pío, pendientes también del recuento del voto extranjero, sí, ¿verdad? Claro, que puede estar ahí... Sí. Vox se ha quedado a 53 votos de obtener su tercer escaño en el Parlamento, ojo. Que sería a costa de Podemos. Yo creo que fue una buena idea, mal ejecutada y mal entendida por gente que luego tomó la decisión de irse a otro partido por intereses que creo que no se han satisfecho, porque los resultados que han tenido no han tenido un aluvión de concejales ni alcaldías, que era lo que pretendían. Yo creo que era una buena idea, yo apoyé esa idea en su momento, pero que no se ha sabido llevar a buen puerto. Es que la autocrítica... Es que yo soy muy fan de la autocrítica, cada uno es de la posición que hemos jugado. Entonces la primera que me la apliqué ayer por la noche... Fui que yo estaba allí, no sé. Ahí sí. Mira, estoy ahí al final. Y estabais viendo TVR, ¿eh? Sí. Muy bien. El plató. Y en más partidos, nos tenían sintonizados. Y viendo los datos en larioja.com. Que un comentario sobre las declaraciones de nuestra amiga Enar Moreno. Y digo lo de amiga no con ironía ni con retintín. O sea, realmente es una persona con la que mantenemos una relación cordial. Hemos coincidido muchas veces en esta tertulia. Y creo que además es una mujer valiosa e inteligente. Pero al margen de eso, creo que sus declaraciones de ayer fueron absolutamente inadmisibles. Es decir, me parece que no es el modelo a decir después de perder unas elecciones o no ganarlas, como es su caso, y decir que porque ha ganado la derecha, pues luego es que vamos a salir a la calle y vamos a estar vigilantes y no se puede admitir que esta gente gane, porque poco menos vino a decir esto. Entonces eso me parece muy poco de recibo y creo que está mal. No
no es muy Un poco democrática. demócrata. Claro. Poco demócrata, efectivamente. Nos quedan, dice Diego Sáez de Tejada, realizador estrella de la televisión de los riojanos, que hay 3 minutitos. Pues venga, 3 minutos para alguna reflexión sobre el resto de localidades, alguna que os haya llamado la atención. Recupera el Partido Popular el color azul prácticamente en todas, salvo Torrecilla, que mantiene Sergio Martínez Astola, y Arnedo con Javier García. ¿Cuál es tu visión, Pío? Yo creo que la visión es el conjunto, es decir, que el poder local que cogió el PSOE en el año 19, que fue muy importante porque consiguió gobernar en todas las cabeceras, aunque luego Santo Domingo por una moción de censura se pasó al PP. Calahorra, ahí lo estamos viendo también. Ha perdido Mónica Cez. buena parte, si no casi todo, de ese poder local en las ciudades más pobladas. Eso es un golpe muy significativo. Sofía. Yo me reflexiono lo que estaba diciendo ahora, que cada partido y cada candidato tiene que hacer su lectura, pero si no es públicamente, al menos internamente, que no se engañen a sí mismos y que la hagan con la mayor autocrítica, porque eso vendrá muy bien para dentro de 4 años estar en buenas condiciones para presentarse a las siguientes. Fíjense, Alfaro, qué contundencia, 8-4-1 para el Partido Popular, Luis Javier. Sí. Yo me voy a salir en este último segundito que me das de la reflexión general y me voy a ir a otros lares. Yo quiero decir que me alegro mucho de que Baleares haya vuelto a una senda ordinaria del comportamiento de una comunidad autónoma. Creo que Baleares se había desviado absolutamente, no por el mandato de Armengol, sino por los compañeros de viaje que la habían llevado a una tesitura muy parecida a la catalana y una senda muy parecida a la catalana, y me alegro mucho que se reconduzca, independientemente de que hubiera podido seguir el PSOE gobernando sin esos socios, pero volver a la senda creo que era importante en esa comunidad. Y Domingo, ¿alguna última reflexión No, sobre yo el creo que conjunto de la esto comunidad? Esto es la política, es decir, lo que ocurre en las elecciones, unas veces se gana, otras se pierde, unas estrepitosamente y otras no tanto, ¿no? El caso de Ciudadanos era algo que era una crónica de una muerte anunciada, hay una inercia en las sociedades y entonces esto pues llegó un momento en que Ciudadanos, como le pasó a UPyD y le pasó al CDS y le pasó a UCD, y lo hemos vivido, algunos que somos muy mayores lo hemos vivido todas esas crisis, pues realmente esto es un momento en el que, bueno, las cosas no te van bien y pierdes el compás, ¿no? O el paso. Y entonces en La Rioja pues se ha dado un vuelco en 4 años que parecía poco probable, porque realmente ya después de 20 años o más que estaba el Partido Popular parecía que el desgaste que había alcanzado podía llevarle a que no repitiera ahora y que no ganara ahora, y sin embargo pues sorprendentemente ha ganado con mayoría absoluta y les ha dejado al PSOE no solo tiritando políticamente desde el punto de vista de falta de gobiernos en muchos municipios, sino sobre todo yo creo que noqueaos, y por eso las elecciones generales y lo que vaya a pasar dentro del Partido Socialista será una catarsis en la que tendrán que regenerarse como hizo el PP cuando se cargó a Casado. Lo contaremos y lo veremos. Suena ya la sintonía de que tenemos que despedir, quitarnos los micrófonos y agradecer mucho a los compañeros de tertulia en este día después del 28M. ¿Qué haremos el 23 de julio, Pío? ¿Qué sé yo? ¿Tienes vacaciones? Tenía vacaciones. ¿Tenías vacaciones? Pero, pues ahora... que igual has saltado por los aires. Haremos una tertulia en la playa de análisis. Puede ser, por videollamada, que ya hicimos unas cuantas durante lo peor del COVID. No me veréis en la playa. No. Que lo sepáis. Pues Javier, gracias, Sofía. Bueno, pues en el monte, me da lo mismo. Un placer, Como siempre. Domingo, un Gracias. lujo como siempre. Y Pío, extraordinario trabajo de los compañeros también en Diario La Rioja y en larioja.com durante toda la noche de ayer y el día de hoy con información, además actualizada y minuto a minuto en la página. Enhorabuena. Gracias. Nos vamos, señoras, señores. Continúa la información aquí en TVR. Sigue toda la actualidad que está vertiginosa, candente, encendida en este día después de las elecciones. No se lo pierdan. Adiós.